Especial día es nuestro día. Escuchaba cuando antes de subir al auto, que tenemos que caminar un poquitito porque vivimos en el edificio, cuando llegaba, escuchaba a un vecino le decía a otro, bueno, las madres todos los días. Yo creo que somos madres todos los días, somos madres porque el hecho ya desde el primer día que el bebé ha llegado al vientre y ya somos mamás, pero hoy es nuestro día en el año. Así que nos saludamos, yo quiero saludar a todas las madres aquí presentes, a todas las mamás de la iglesia, Dios las bendiga, les dé sabiduría, les dé su unción a diario para criar a los niños, sobre todo en la etapa de la crianza. Luego vamos a hacer escuchar de vez en cuando, ya son adultos, pero que Dios nos dé de su sabiduría para criar a nuestros hijos. Y que Dios les siga dando sabiduría a ellos también con la palabra, ¿no? Porque eso lo tenemos siempre. Como decía el pastor, somos madres también espirituales, en el sentido de que espiritualmente estamos cubriendo la vida de nuestros hijos y de algunos otros que el Señor añade que no son nuestros hijos de la carne. Así que traje una palabra que tiene nada más que 2 puntitos para la mamá. Vamos a abrir el libro de Éxodo en el capítulo 3. Vamos a leer entonces Éxodo 3, desde el verso 1. Denme tiempo que yo lo busco. Capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego dijo: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de medio de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal el día que yo te haya enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy.
y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, porque hay varias cosas para destacar, pero en toda esta palabra, que es más que conocida, ¿no es cierto? Tenemos por un lado que Él dice que como se conocía hasta ese día, ¿no? Hasta ese día dice que invocaban a Dios de una forma como el Dios de sus padres, ¿no es cierto? Lo conocían como el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, lo conocían por sus atributos, lo conocían por ese Dios creador de los cielos, lo conocían porque era el Dios omnipotente, pero todavía dice que no conocían su nombre, ¿no es cierto? Y veía yo acá, ¿no?, que les decía el Dios de nuestros padres, que quizá no es la frase nuestra, pero podemos, para dar la gloria a Dios, algunos pueden decir que fue el Dios de su padre. Mi esposo, por ejemplo, da testimonio y dice: Jesús en realidad fue el Dios de mi papá y de mi mamá, ¿no es cierto? Otros quizás no podemos decir que nuestros padres nos han traído a la fe, pero podemos dar gloria a Dios que hemos podido compartir este mensaje con nuestros hijos, ¿no? Y con los hijos de nuestros hijos. Nosotros damos gloria a Dios porque ya somos abuelos. Así que ya no solamente hemos compartido este mensaje glorioso con nuestros hijos, ¿no es cierto?, los cuales se han convertido, sino que los hijos de nuestros hijos ya también están orando con nosotros. Así que realmente eso es un privilegio tremendo que tenemos y es lo que Dios quiere que hagamos. Porque acá la palabra dice que este mensaje, este nombre, tenía que ser conocido. Ellos tenían que compartirlo con sus hijos y compartirlo con los hijos de los hijos. Así que aún el Nuevo Testamento habla de que hay en el libro, si no me equivoco, de Timoteo, cómo se le dice que su abuela era la que le había sembrado la palabra del Señor. Así que mire si somos realmente importantes, por la duda que haya algún hijo que no quiera escuchar, bueno, cuando llegue el nietito, ahí va a estar escuchando el mensaje por boca de sus abuelos. Dios bendiga nuestros labios, nuestros corazones, y podamos ser personas que en verdad le llevemos la bendición también a los nietos. Entonces dice acá que Dios habla en medio de una zarza ardiente a Moisés. Este Moisés, que sabemos que había nacido en un palacio, Dios lo había salvado, porque en realidad no es que había nacido en el pueblo de Israel, pero en medio de esa matanza que hubo, Dios permitió que fuera a vivir adoptivamente como el hijo de la hija de Faraón. Así que había sido criado por 40 años en medio realmente de los lujos, pero sin embargo, él decidió salir de allí, ¿no es cierto? Y de una manera inesperada, ¿no es cierto?, tiene que huir. Y huye realmente al desierto. Y estando allí en el desierto por muchos años, porque dice que estuvo 40 años en el desierto, ahí es llamado precisamente por Dios. A mí me gusta destacar a veces esta cantidad de años, ¿no es cierto?, porque estamos en medio de una generación que desprecia mucho a la gente cuando ya se le notan las arrugas, ¿no? Es más, algunos ni soportan las arrugas que se las hacen tratar en consultorios de estética. Pero miren que Moisés fue llamado a los casi 80 años, porque dice cuando saca al pueblo de Egipto, lo saca a los 80 años. Así que esto nos tiene que hablar a nosotros, para que Dios nos use hasta el último día de nuestra vida. A no decir, bueno, basta, yo me retiro. Me vino la jubilación, sé que algunos grupos a los 50 años se jubilan, otros se jubilan a los 60 años. Y algunos dicen, bueno, basta, yo ya soy un viejito jubilado. Pero clamemos a Dios, porque las fuerzas ¿de quién vienen? Las fuerzas vienen del Señor. Realmente, si hay alguien que nos tiene que dar la fuerza, y reconocemos que es nuestro Dios, que nos va a renovar a pesar de que se nos esté arrugando la cara por efecto del tiempo, no queremos, pero bueno, viene, no importa, antes o después va a llegar. Pero estemos bien espiritualmente para poder seguir sirviendo a Dios. Y en este caso tenemos de ejemplo a Moisés, que falleció a los 120 años. Así que mire si tuvo tiempo realmente para servir al Señor. Y le dio una tarea tremenda, que era la de libertar a ese pueblo que había quedado allí en Egipto. Venimos hablando con el pastor el camino, qué cosa, ¿no? Porque empezó bien.
Vio que empezó bien el asunto. Cuando el Señor se lo lleva a Egipto, era porque en su tierra había hambre. Y empezó bárbaro, porque el faraón ese fue bueno con el pueblo de Israel. Pero empezaron a pasar los años, y bueno, y de a poco los fueron oprimiendo. Y fue para tanto que empezaron ellos a clamar a Dios. Querían ser libertados de esa esclavitud que estaban viviendo. Estaban en extrema pobreza, porque realmente no tenían ni siquiera para comer bien. Tenían trabajos, hombres y mujeres, que eran demasiado para un hombre y para una mujer, ¿no es cierto? Dios nos ha dado, quiere trabajos, el Señor, para nosotros bien remunerados, y que trabajemos un poco y que luego descansemos. Pero no era la situación esa la que reinaba en Egipto. Y más allá de otras cosas más que vamos a nombrar realmente en esta mañana, como por ejemplo que adoraban a dioses extraños, ¿no es cierto? Entonces Dios dijo, vamos a salir de acá. Entonces Dios lo quiso sacar y tuvo que levantar a un libertador que se llamó precisamente Moisés. Lo conocemos muy bien, realmente todo este pasaje. Y antes en toda esta conversación que tiene con Dios, porque está conversando precisamente en la zarza, cuando Dios se le aparece, él le dice, a Dios le dice, pero ¿cómo me voy a presentar delante de este pueblo? ¿Por qué? Porque como le decía, todo este pueblo al cual él iba a ir, realmente era un pueblo que tenía diferentes dioses, no tenía uno, tenía varios, ¿no? Entonces dice, parece ser que cada dios tenía su nombre y tenía el dominio de esa área, ¿no es cierto? Había un dios que era el dios del sol, entonces invocaban al dios del sol. Había otro dios que era el dios de las cosechas, y si querían bendición sobre las cosechas, ¿qué iban a hacer? Ofrecer sacrificio al dios de las cosechas, ¿no es cierto? Y nosotros como creyentes sabemos que tenemos que adorar solamente a nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios dijo, bueno, ahora es tiempo de que ellos salgan, así que te voy a mandar, para libertarlos de este pueblo, ¿no es cierto? Entonces le dijo, ¿y qué le voy a decir? Y acá es donde Dios le revela su nombre. Vemos en el libro de Éxodo, entonces, que es la primera vez que Dios revela su nombre a un hombre, ¿no es cierto? Esto de revelar un nombre a alguien, no sé si a usted seguramente le habrá pasado que alguna vez quiso saber el nombre de alguien. Cuando nos interesa una persona, ¿qué queremos? Generalmente queremos saber su nombre. Yo recordé, dice que es bueno, usted a veces dice que a mí me aconsejaban hacer ilustraciones. Así que bueno, recordé para esta charla, recordé el día que me presentaron a mi marido, me presentaron un trabajo. Entonces me dijeron, acá está Gustavo. Ya sabía el nombre. Mira para arriba. Ya sabía el nombre, me faltaba ¿qué? Me faltaba el apellido, hermano. Así que me quedó la inquietud. ¿Y cuál será el apellido? Dije yo, porque, bueno, ahí le estoy mostrando el manifiesto que me interesó el hombre. Entonces dije yo un día, ¿cuál será el apellido? Hasta que descubrí cuál era el apellido. Bueno, ¿vio cuando uno le interesa a alguien? Hasta le parece bonito el apellido. ¡Qué lindo apellido! Dije yo. Fernández. Bueno, Fernández. No, Fernández. Bueno, pero así somos. Cuando a alguien nos interesa, queremos saber su nombre. Realmente cuando viene alguien a la congregación, ustedes se dan cuenta que yo pongo en los grupos de WhatsApp, porque muchas veces somos conocidos por quién. Porque somos la hermanita, también en la ciudad hay muchos que me conocen por ser la hermanita de, por ser la hija de, y por ser la esposa de, y realmente si yo empiezo a sumar, que fui la hija de Juan Carlos, que soy la hermana de Silvia, ¿no es cierto?, que soy la esposa de Gustavo, realmente casi todos me van a conocer. ¿Por qué? Por ser la hija, la esposa, la madre, sí, ahora gloria a Dios que soy la madre. Y está bueno, porque también cuando viajo, soy la madre del pastor Rodrigo. Soy la madre de Lucas, cuando yo visito las dos iglesias, cuando viajo trato de estar con los dos. Entonces, llego a un lugar, soy la madre de Lucas, llego al otro lado, soy la madre de Rodrigo, ¿no?
pero soy más seca. Yo tengo una identidad. Gracias a Dios que Dios me dio una identidad y doy gracias porque me conocen por mis familiares. Pero todas demos gracias a Dios y todos demos gracias a Dios porque tenemos realmente una identidad como personas. Dios nos ha dado un nombre y por este mismo nombre Dios se quiso dar a conocer. Dios quiso que no solamente lo conocieran por sus hechos, porque había sido el Dios de los padres de ellos, sino que a Moisés le reveló algo superior. Fue lo más grande que pudo revelar y que fue su nombre. Dijo, yo soy el que soy. Y es muy, muy profundo, realmente, pero podemos hablar unas poquititas cosas en esta mañana de realmente este nombre precisamente de Dios. Dice que yo soy el que soy, dice que significaba que venía del verbo ser o existir. Y que esto nos habla de algunos atributos de parte de Dios, como por ejemplo de su inmutabilidad, que Dios es un Dios que no cambia. Dice que no cambia, quizá ha cambiado muchas veces los planes. Nosotros hemos visto que a través de la oración Dios cambió algún plan, pero en su ser dice que Dios no cambió, porque no es un Dios que pueda llegar a aumentar su sabiduría o disminuir la sabiduría, por ejemplo. Dice que es un Dios que es eterno, no tuvo principio de días ni va a tener fin. Dice que es un Dios autosuficiente, no necesita dice que autosuficiencia significa que Él no va a necesitar de que otros lo estén abasteciendo a Él para poder subsistir, como nosotros que necesitamos de Dios, ¿no es cierto? O necesitamos de tener un trabajo. Bueno, todas estas cosas hablan de los significados que tiene esta palabra, yo soy el que soy. Esta respuesta distingue a Dios de todos los otros dioses extranjeros. Entonces los otros dioses los podían llamar con su nombre, pero yo soy, dice que también es autodirigido. O sea que Él no le va a pedir consejo a nadie para ver qué hacer. Si bien hubo intercesores, no es que realmente ellos gobernaron su voluntad. Realmente, y esto está bueno de que lo podamos entender, ¿no es cierto? Que uno como intercesor o como persona que ora tiene que estar realmente pidiendo al Señor sabiduría para hacer esa oración, ¿no? Sabiendo que Él va a hacer lo que quiere, porque Dios va a hacer su voluntad. Dice que esto significa que Él es autodirigido. Dice, yo, esto lo copié de una definición. Sabe que hay cosas que tenemos que copiar, lo que predicamos, si no estaríamos inventando, y no es la idea. Significa, yo revelo mi presencia activa, o hago acontecer lo que dijo que acontezca. Habla de la soberanía de Dios en el conocimiento de sí mismo. Si hay algo que tenga que darse a conocer, Él es quien tiene que hacerlo. Él es quien dará a conocer aquello que le plazca. Hermano, y en el tiempo que le plazca, le podría decir yo. Yo cuando copié esta definición me quedé pensando, más precisamente esta mañana, porque yo no trato de seguir meditando la palabra hasta el momento de traerla, que el Señor siga añadiendo. Me quedé pensando, ¿sabe quién era Adán y Eva cuando leí esto? Porque Adán y Eva, ¿cuál fue la tentación? Distinto a lo que muchos nos quisieron hacer creer por años, de que era algo que tenía que ver con el sexo, después que comieron, no tenía que ver con eso. Dice que ellos quisieron aumentar su conocimiento. Vino el tentador y le dijo, dice, ustedes, dice, van a tener conocimiento el día que coman. Y dice, no van a morir, ¿no? Que ahí vino la mentira. Y lo que Dios quería él entregarle el conocimiento. Y no que ellos comieran de ese árbol, de la sabiduría, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque estaban las dos cosas, y ellos comieron bien y mal. Y viendo esta definición, realmente me quedé pensando que Dios les iba a entregar a su tiempo, en el momento que Él quisiera, todo lo que ellos necesitaban saber, porque es un Dios que habla cuando quiere, que dice lo que quiere. Fíjese usted que nosotros tenemos una palabra revelada, ¿no es cierto?, desde Génesis a Apocalipsis, y que es una revelación parcial de lo que es realmente Dios. Es una revelación parcial
de su voluntad, ¿no es cierto? Cuando estemos en la eternidad, vamos a tener entonces una revelación total de la persona de Dios, porque Él nos va a entregar precisamente en ese momento. Entonces, si hay algo que tenga que darse a conocer, Él es quien quiere que nosotros lo conozcamos. Y lo podemos decir también como creyentes, ¿o no? ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Y cuántas veces Dios no nos habla? ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar a conocer lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Qué mala, se me apareció una ventana que me tapó. Ahí la está. Bien. Entonces, anotaba yo acá en este punto que este Dios es lo que quiso y hizo, porque le costó. Vemos a través de los capítulos de Éxodo, cómo Dios envía a Moisés, y usted recuerda que él va y se presenta delante de Faraón y le dice: déjame sacar al pueblo, porque el pueblo tiene que adorar a Dios en el monte de Dios. Entonces vemos que la primera vez Faraón le dice que no. Si uno lo piensa fríamente, yo quizás haya sido un momento, una cuestión de cálculo, ¿no? Se le iban a ir unos cuantos que estaban trabajando, iban a quedar quizás unos cuantos edificios sin poder terminarse, se iban a tener que arremangar ellos. Ahora se estaban arremangando los egipcios. Entonces Faraón, ¿qué le dijo? No los voy a dejar salir. Y en el medio de todas esas como negociaciones, ¿no? Como hacen los abogados, tuvo que empezar como un abogado, tuvo que empezar la negociación. Y Faraón dice la palabra que endurecía el corazón. Dios sabía que iba a endurecer, pero iba a ir de nuevo en otra negociación y otra vez le decía que no a Moisés. Entonces, en una de las últimas veces que ya está yendo, miren lo que acontece acá. Dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados. A ver si anoto el pasaje. No anoto el pasaje. Escúchame. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad y servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir, escuche bien, con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque esta es la fiesta solemne para Jehová. Y él le dijo: así sea Jehová con vosotros, en una expresión burlesca. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad, el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones, sirvan a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron delante de la presencia de Faraón. O sea que en este punto de negociación, Faraón aceptaba que se vayan los varones, pero todo el resto se tenía que quedar. Y hermanos, entendamos de parte de Dios que Dios nos ha venido a salvar a todos. Ha venido a salvar no solo a la cabeza del hogar, que es el varón, sino que ha venido a salvar a la familia entera. Así que con esta actitud de oración nos tenemos que presentar delante de Dios y delante del enemigo, rogando a Dios que salve nuestra familia entera, sean niños, sean viejos, sean la edad que tengan. Dios quiere salvar la familia entera. Aunque el diablo se meta por delante, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a entrar en intercesión, vamos a entrar en súplica delante de Dios y vamos a entrar con palabras de parte de Dios cada día, cada hora, en toda la familia. Mientras ellos nos den lugar, nosotros les vamos a estar entregando la palabra del Señor, porque el diablo tiene que dejarlo así. Faraón, vemos que finalmente Moisés lo pudo sacar, pero para esto dice que le tuvo que mandar plagas tras plagas tras plagas. ¿Por qué? Porque él endurecía el corazón y no dejaba ir al pueblo de Dios. Y otro pasaje, y está escrito en el libro de Josué, que dice: yo y mi casa
serviremos al Señor. Realmente el diablo no tiene que robar a ningún integrante de nuestra familia. Yo les puedo contar cuando mis hijos eran adolescentes. Realmente uno que hace cuando son adolescentes, ora, clama, ayuna, no deja de orar realmente por sus hijos. Etapa en la que a veces, porque es fácil traerlo de chiquitito a la escuelita bíblica, pero después cuando se vienen adolescentes y ellos ya empiezan a elegir a dónde quieren ir, es donde, bueno, nosotros más fuerte tenemos que orar delante de la presencia del Señor. Entonces, anoté otro pasaje en este Día de la Madre, cómo este gran yo soy cuidó a una embarazada. En el capítulo 16, verso 13 del libro de Génesis, dice que Dios ve a Agar en el pozo. Estamos hablando, ahora nos vamos a un capítulo antes que no tiene que ver con Éxodo, pero es una historia de una mujer, de una sierva, que dice que en esa época las mujeres, las señoras, como era Sarai, tenía sus siervas. Entonces ella vio que no llegaba ese hijo de la promesa, se apresura, como sabemos espiritualmente, le da esa sierva a su marido, costumbre de la época, no costumbre de ahora, pero en esa época se le daba realmente esas siervas al marido, y bueno, dice, voy a tener un hijo realmente de esta sierva. Pero esta sierva dice que el día que se vio ella embarazada, se empezó a burlar de la señora, ¿no? Entonces se agrandó, como diríamos hoy en día. Entonces se agrandó un poco, se agrandó delante de la vieja, entre comillas, porque ya era grande. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí vino el conflicto entre las mujeres, ¿no es cierto? Y bueno, en este conflicto Sarai sale huyendo. Pero gloria a Dios que se la encuentra realmente el ángel del Señor, va en búsqueda de ella y le habla y le dice, ponete sumisa delante de tu Señor y volvé a tu casa. Así que ella le hace caso, vuelve a la casa. Digo, si Dios no hubiera salido al encuentro, dicen los historiadores que seguramente quizá esta mujer hubiera muerto, ella y su hijo. Así que esto nos tiene que ser de aliento para contarle a todas las mamás que estén en angustia, que hay un Dios que las escuche, que clamen a Dios, porque aunque estén equivocadas, si ellas claman a Dios, realmente Dios las va a escuchar, Dios las va a salir a socorrer, así como salió a socorrer a Agar cuando estuvo allí en el pozo y ese niño nació y tuvo bendición de parte de Dios. Así va a ser con toda mujer, no importa el origen del niño, no es tan importante el origen, sino como el final que puede tener ese niño en las manos del Señor. Si nosotros clamamos por bendición para su vida, para todos los días de su vida. Realmente uno como madre, yo tengo hijos adultos, ya tiene uno casi 34 y el otro 36. Pero yo sigo rogando a Dios la bendición para ellos, porque ellos necesitan todos los días de su vida la bendición de parte de Dios. Y eso es lo mejor que podemos hacer las mamás. Yo siempre digo, el corazón de la madre no lo va a tener otro. Así que esa oración, hay intercesores, y gloria a Dios, que pedimos oración a los intercesores, a otros hermanos de la congregación, pero ese corazón de madre, Dios lo escucha. Vamos ya media hora, voy a tratar de apurarme, ¿sí? Porque tenemos que ir a comer, ¿no es cierto? ¿Cuántos están con ganas de irse a comer? 2, 3, bien, o sea que el resto tiene ganas de seguirme escuchando, bien. Bueno, entonces, este Dios se dio a conocer y dice aún que Jesús llegó un momento mientras estuvo allí en los días de su carne, en esos días que Dios estuvo allí precisamente en los días de Israel. En Juan 8:58, Jesús predicando les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Realmente ahí se manifestó realmente el yo soy en la persona de Cristo. Entonces, ¿qué sucedió? Los judíos tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesándose por el medio de ellos se fue. Nadie podía decir yo soy. El yo soy está entre ustedes, porque sabían que ese nombre era un nombre realmente sagrado. Era tan sagrado que dice que los escribas se lavaban las manos para escribir el nombre. Otros más
dicen que años después, cuando ya empezaron a existir las viromes, dice que usaban una lapicera, la dejaban y después tomaban otra para escribir nuevamente el nombre. Fue realmente el nombre sagrado por todos los tiempos. Y nadie podía adjudicarse ese nombre, ni nos podemos adjudicar nosotros no podemos decir eso. Ella puede decir, yo soy Marcela, ¿no es cierto? Yo puedo decir, y me han enseñado a testificar de la fe, pero no somos el gran yo soy, sino sería una blasfemia adjudicarse realmente el nombre de Dios, ¿no? Vamos a ver entonces en el libro de Juan, dice que hay 7 declaraciones que comienzan con la palabra yo soy. Nosotros entonces decimos que somos padres, que somos madres, recordamos más que el día de la mamá, el día de la familia, quizás este día, y podemos, lo que sí podemos hacer a nuestros hijos, contarle de quién es este yo soy, cómo es, ¿no? Jesús dijo que en el libro de Juan hubo 7 declaraciones. Cada una de estas proclamaciones amplía nuestro entendimiento del ministerio de Jesús en el mundo, ¿no es cierto? Entonces se reveló a Moisés con el Dios como el gran yo soy. Y vamos a ver entonces cuál es el gran yo soy que aparece como Jesús. Dice, yo soy el pan de la vida. Realmente Jesús es el pan de nuestra vida. ¿Quién es el pan? Realmente la palabra del Señor. Dijo esta declaración, dice, a continuación de haber alimentado las 5.000 personas. Sé que nunca habían visto milagros semejantes. Como realmente de 2 canastas donde había panes y peces, Jesús tuvo compasión de todos los que habían estado presentes escuchándole en el sermón y hizo una multiplicación tremenda. Fue para tanto que en ese mismo momento dice que quisieron ponerle realmente en el lugar de autoridad y no había sido el tiempo. Entonces Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. Otra vez se me corrió el versículo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Realmente dice en el 6:49, vuestros padres comieron maná en el desierto y se murieron. Pero Jesús les vino a decir que Él era el verdadero pan. Realmente con Jesús nunca más iban a tener hambre, nunca más iban a tener sed. Y esto habla de qué? De cómo somos interiormente. Eso es lo que Jesús les quiso enseñar. En nuestro interior hay hambre, hay sed, y Jesús vino a satisfacer todas esas necesidades que tenemos como seres humanos. Realmente Jesús nos llena con su presencia y no tenemos ya más hambre, no tenemos ya más sed. Vuestros padres murieron, pero Él es el pan vivo que en verdad descendió del cielo. La segunda declaración, acá notaba yo, antes de pasar a la segunda, las palabras de Dios, ¿qué son? Son vida eterna. Y creyendo en ellas, no vamos a morir jamás. ¿Por qué? Precisamente porque esas palabras traen vida y traen vida eterna. Comamos palabra de Dios a diario. La segunda declaración, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dijo Jesús, no va a andar en tinieblas. Realmente cuando nos ponemos a pensar en el libro de Génesis, cómo Dios envió la luz, dice que el mundo cómo estaba. ¿Recuerdan cómo estaba? Dice, la tierra estaba desordenada, estaba vacía, la tierra estaba en tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Realmente vemos cada noche, a las 6, 7, 8 de la tarde, según en qué época del año, llega la noche. Pero gloria a Dios que llega la mañana. Viene un amanecer, ¿no es cierto? Y uno de los nombres de Jesús, que lo canta uno de los cantantes, es estrella de la mañana, ¿no es cierto? Él es realmente la estrella de la mañana. Él es esa luz que va a venir sobre nuestras vidas cada mañana, ¿no? Jesús dice que hizo esta afirmación justo antes de sanar
a uno que había sido ciego de nacimiento. Hemos tenido acá en la congregación gente que ha caído ciega en sus días de ancianos. Hemos tenido en la congregación gente que quizá después de los años ha sido ciega. Realmente uno se compadece. Uno dice qué cosa tan tremenda no poder ver la luz. Pero Dios es el que trae luz a nuestra alma, hermano. Necesitamos luz. Recordaba yo cuando era chica, mi papá, nosotros vivíamos por la costa y pasaba por un lugar, y veo que los padres a veces somos repetitivos en las historias, ¿no? Nos pasa que no nos damos cuenta, los padres, los abuelos, somos repetitivos. Pasábamos por un lugar y me decía, ven, dice, acá hay un paredón, que era el paredón precisamente de la Ciudad Unzuel. Dice, ven sobre este paredón, dice, se estrelló una chica. Dice, vino en auto, vino manejando, dice, y no vio el paredón de noche y se estrelló. Dice, por eso hay ahora esta plazoleta. Tuvieron que construir un pedacito de calle para que los autos, cuando llegan al suelo, fíjese que hay un pedacito de calle que te va a hacer derivarte. ¿Por qué? Porque de noche una persona, por no ver, realmente muere. Pero realmente así somos, que si andamos en tinieblas, dice la palabra del Señor, no vamos a ver, no vamos a ver. Por eso es que tenemos que permitir que la palabra de Dios alumbre nuestros corazones. Nosotros muchas veces hacemos esta oración, Señor, alumbra con tu palabra mi corazón. Realmente hemos sido alumbrados la primera vez y lo creemos, que por primera vez, una vez, las tinieblas desaparecieron, entregamos nuestro corazón a Cristo, creemos por la fe, pero sabemos que la palabra viva, vamos a tenerla que leer a diario. Esa palabra va a estar alumbrando, va a hacernos entender, ¿no es cierto?, hasta nuestra manera de hablar, no solamente la manera de pensar. Yo alabo a Dios porque realmente esa palabra no nos pasa, es que siempre tenemos una palabra nueva, luego de que leemos la palabra, ¿qué hizo? Alumbró nuestro corazón. Y nos dimos cuenta, en verdad, de que de nuestros errores. Nos dimos cuenta también de que tenemos virtudes, pero va a alumbrar la palabra y vamos a poder crecer delante de la presencia de Dios. Necesitamos entonces esa luz de Cristo alumbrando en nuestro corazón. Va a ser la guía a diario. Dice que Jesús es una lámpara. Salmo 19, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra, el verbo de Dios hecho carne, ¿quién fue? Cristo, ¿sí? Así que ella va a ser la que esté alumbrando a nuestro caminar. Notaba acá como testimonio que esa palabra muchas veces nos va a hablar. Cuando Lucas fue adolescente, yo pasé por varias cosas, tenía que salir del primario, que en esa época llegaba a noveno, pero tenía que pasar por otras escuelas, ¿no? Y Gustavo siempre me dio la libertad a mí de elegir el colegio, desde primario, siempre me dijo, bueno, dice, vos fijate, dice, que vos quieras elegir para los chicos, está bien. Y bueno, obviamente de acuerdo a nuestro bolsillo, ¿no? Eso no solamente leer de mal marido, sino que uno sabe cuál es el presupuesto que hay en el hogar. Entonces me acuerdo siempre, mi hermano, que yo entré en 2 secundarios y en el segundo que entró, que ya había varios compañeritos que iban a llegar ahí, que fue el Instituto Minerva, yo estaba bajando la escalera y el Señor me habló. El Señor puso un versículo en mi corazón y yo entendí que tenía que anotarlo ahí. Así que para la gloria de Dios me lo escribieron y yo dije, Señor, gracias por guiarme. Porque sí, tiene que haber, no sé si siempre, pero a veces roguemos que Dios nos dé una palabra para que sea de confirmación. A ver, en estos casos, ¿dónde tenemos que dejar a que estén educando a nuestros hijos, ¿no? Señor, yo le puedo compartir porque no me lo olvidé nunca. El versículo que el Señor me dio mientras estaba ahí en las escaleras bajando, me dijo algo así como que, ay, ya después me voy a acordar, se lo voy a compartir. El otro texto dice, yo soy la puerta, Jesús es la puerta. Hay muchas puertas, los judíos sabían de muchas puertas, ¿por qué? Porque siempre se hablaba de Nehemías, y nosotros leemos los pasajes de Nehemías, que había Nehemías a reparar las puertas de la ciudad. Así que esta palabra ellos estaban familiarizados. Pero Jesús se manifestó y le dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será
salvo. Él es la puerta realmente al reino de Dios. No va a haber otra puerta. No tenemos que invocar a otro. Realmente dice la palabra, el que invocare mi nombre será salvo. Así que realmente invoquemos el nombre de Cristo si queremos entrar al reino de los cielos. Hoy en día se nos enseñan muchos dioses. Algunos piensan que van a ser salvos por medio de esos dioses. Pero el nombre de Cristo es el único que tiene que ser invocado, porque acá dice que Él es la puerta. La única puerta realmente a la Jerusalén celestial. Dice la otra aseveración, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Miren, este es el buen pastor que dio la vida, murió en la cruz por las ovejas. Nosotros tenemos que esforzarnos, los siervos de Dios, por ser buenos pastores. Pero vamos a ser buenos pastores, digamos, en minúscula. Él es un buen pastor realmente en mayúscula. Nosotros apenas podemos llegar a ser buenos, porque bueno, ¿verdad? Dice la palabra, es Dios. Y Él, como pastor, en el Salmo 23, nos aclara un poco más el concepto. Dice que nos va a llevar a buenos pastos, Él nos va a llevar a aguas de reposo. Muchas veces estamos inquietos y Él, el Señor, en las aguas de reposo, con su presencia, nos va a estar pastoreando. Realmente conforta tu alma. ¿Dónde hallamos confort? En el alma. Creo que las cosas del mundo podemos llegar a salir de shopping, ¿no les pasa? Volvemos felices con la bolsa. El pastor hace 2 semanas atrás ya me hizo el regalo. Dice, este día de la madre, este día de cumpleaños. De Navidad lo dijo por poco, así que bueno, para la Navidad lo que pasa es que, bueno, yo también se lo hago al pastor, es mutuo. Como él cumple en junio, 3 días antes, entonces le viene el combo, el día del padre y el día de cumpleaños. Y bueno, yo cumplo el mes que viene, entonces día de la madre y día de cumpleaños. Ya fuimos, pero venimos felices, ¿o no? ¿Cuántas las mujeres, los varones también vuelven felices? Venimos ahí felices del shopping o de la tiendita que así vengamos de otro lado, venimos felices. Pero ¿quién va a confortar el alma? Realmente el Señor. El Espíritu Santo, damos gloria a Él porque Él realmente trae ese confort, esa tranquilidad, esa alegría, que no hay ni prenda nueva que pueda entregarla a un ser humano. Entonces, Él dio su vida por nosotros. Dice acá, como buen pastor, no hay oveja pequeña, no hay oveja insignificante. Todos realmente somos amados de la misma forma por el Señor. Seamos gorditos, seamos flaquitos, vieron que hay cosas que en esta vida como que hacen así, este no, este no, este no, este no. Bueno, Jesús dijo sí. Bueno, sí, yo los amo a todos. No son ningún insignificante para mí. El Señor entregó el mismo sacrificio por todos los seres humanos. La respuesta está entonces nosotros en recibirlo, ¿sí? Nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio, pero con toda la humanidad de la misma forma y con el mismo tamaño. Entonces nos queda ser fieles, ovejas fieles y oír la voz de nuestro pastor. Obviamente los siervos siempre decimos, oigan nuestra voz, somos sus pastores, pero por sobre todas las cosas tenemos que oír la voz del pastor, porque tenemos que reconocer la voz de nuestro Señor. ¿Cuánto le ha pasado que todavía no reconoce la voz? Bueno, ore. Yo reconozco por muchos años, cuando recién me entregué al Señor, no reconocía la voz del Señor. Y yo escuchaba prédicas de otros y decía, yo quiero reconocer tu voz, Señor. Quiero reconocerla. Hablan que la reconocen, yo no la reconozco. Realmente fui sincera con el Señor. Y bueno, a través de los años, el Señor me empezó a hablar y pude reconocer la voz del Señor. Dice, por acá, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, vivirá. Aunque estemos muertos, vamos a vivir. Esta aseveración dice que Dios la hizo, precisamente se lo estaba hablando a Marta. Está en capítulo Juan 11, 24 al 26. Le di franco hoy a la hermana,
porque la verdad que no le di mucho trabajo. Bueno, dice, yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Se lo estaba hablando precisamente a Marta. Me había muerto su hermano, hacía ya 4 días. Entonces le dijo, ¿crees? Y ella realmente creyó. En ese momento levantó a Lázaro y terrible milagro que hizo delante de varios. Nosotros, ¿ha visto usted que se resucitaron muertos? No, yo la verdad que no lo he visto, pero igual lo creo. Yo creo en la palabra del Señor. Yo creo cuando dice que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él va a venir en su regreso por mí, aunque esté viva, me va a llevar, aunque esté muerta, me va a resucitar. Mire, hay cosas que me cuesta creerlas, pero en fe las declaro. Dice que del polvo nos va a levantar, ¿no es cierto? Algunos hasta han sido cremados en contra de su voluntad, pero el Señor prometió levantarnos del polvo, así que del polvo nos va a levantar y nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado para que podamos vivir eternamente. Entonces dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, está escrito, así que Él mismo nos va a resucitar. Isaías 26 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Vamos, uno más, dice que Jesús es la resurrección y la vida, Jesús es el camino, verdad y vida, así que no todos los caminos van a conducir a Roma. Yo decía, si quiero ir a Miramar, puedo elegir el camino viejo, puedo elegir ir por la ruta, llegamos. Pero no es así, con nuestra vida espiritual. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Así que en medio de todo este tiempo de tanta mentira, tanto algunos dicen que se perciben, como bien hablábamos hoy, ¿no? Se perciben y creen que están en lo cierto, pero que Dios nos ayude a percibir la verdad. Él es la verdad, Jesucristo es la verdad. Todos los caminos no van a llevarnos realmente a la eternidad. El Salmo 119, 160 dice que habla también de esto, después lo buscan. Él es verdad, Él es vida. Hay muchas palabras que sabemos que son del diablo. Satanás dice acá que es el padre de mentiras. Fue el primer mentiroso. Y lamentablemente, aún como creyentes, hermanos, tenemos que admitir que nos sigue susurrando. ¿Saben que el día que nos convertimos, tenemos que decirlo al predicador, no es que el oído vio, se le puso algo acá y ya me convertí y el diablo no puede más hablarme, no me puede más susurrar? No, nos sigue susurrando. Pasa que Dios tiene que revestirnos de discernimiento, de saber cuál es la voz de Dios y cuál es no. Porque el diablo va a tratar, no todos los días, pero de vez en cuando, va a venir con una duda, va a venir, queremos hacer sentir que hemos fracasado. Entonces, ¿para qué vas a continuar? Si ya fracasaste. Sí, la verdad que ya fracasé unas cuantas veces yo. Es verdad. Pero yo sigo, yo continúo, yo prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios de que así como se levanta a la mañana, se levantó también para mí. Así que si me desperté, es porque Dios me dio una nueva oportunidad de ser exitosa, una nueva oportunidad, quizá no sé si de ser exitosa en la vida, pero sí de sembrar su palabra, de compartir con otros el éxito que tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces ya sí, vamos terminando, y dice acá que Él es la vida verdadera. Dice, yo soy, búscamelo por favor porque este es muy importante, San Juan 15, verso 1, empieza diciendo que Él es la vida verdadera, y realmente como hijos de Dios, nosotros somos los pámpanos, y realmente Jesús es la vida. Como un pámpano no puede dar fruto si no está unido a la vid, también solo los que están unidos a Cristo reciben su poder y pueden producir el fruto en la vida cristiana. Así que realmente Gálatas 5 es ¿para qué? Para que nosotros nos esforcemos en ¿qué? En permanecer unidos a la vida, en permanecer unidos a la vida en casa, solamente leyendo la palabra, no. Sabemos que en cuanto nos sea posible, tenemos que congregarnos, tenemos que estar en la compañía de otros hermanos creyentes, realmente
donde unos a otros estamos ministrándonos los dones que Dios nos ha dado y estamos creciendo realmente con la fortaleza que viene de parte de Dios. Cristo mostró al Padre. La iglesia, nosotros, dice que estamos mostrando a través del Espíritu Santo ¿a quién? A Cristo. Así que mire si tenemos responsabilidad. Mostrar a Cristo al mundo. Entonces tomó un cuerpo humano Jesús y ahora el Espíritu Santo está habitando en medio del creyente. Que el Señor nos revista de poder, que el Señor nos revista de autoridad para enfrentarnos y predicar la palabra del Señor tantas veces como Él quiera. Y el último yo soy, mire hermano, dice que aparece en el huerto de Getsemaní. Si no me equivoco, Juan 18, que tenemos que poner de 1 al 6. El último pasaje, vamos a ver qué dice Juan 18, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Estaba allí también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijeron yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hermano, Jesús dijo: yo soy. Jesús dijo: me están buscando a mí. Bueno, yo soy. Jesús sabía que había llegado la hora y en este momento no fue como los pasajes anteriores, que dice que se escabulló y se fue. En ese momento lo vinieron a buscar y él se entregó, ¿no? Realmente dice la palabra del Señor, búscame por favor ya el último pasaje, 2 Timoteo 2, 11 al 13, dice que Jesús no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dice 2 Timoteo. Sí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Dice esto que nosotros realmente, el 11 tenemos que mirar. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y el último ahora, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Jesús, ahí en el huerto, no se iba a negar a sí mismo. Lo estaban buscando a Él y dijo: sí, yo soy. Hermano, esto nos queda una enseñanza sobre este último pasaje fuerte, pero es para estos días. Días en que quizás sea más fácil no decir que somos creyentes. A muchos no les agrada, muchos dicen sus costumbres no nos parecen, ustedes nos juzgan. Bueno, pero es un tiempo en el cual tenemos que seguir diciendo que somos cristianos. Yo no soy de andar por la calle diciendo realmente yo soy una pastora, porque creo que eso me compete más acá y con ustedes, ¿no es cierto? Fuera tengo que decir que soy una hija de Dios. Fuera tengo que... Yo conocí a Sara estudiando y yo ya había recibido un consejo hace años que me habían dicho: decir que sos hija de Dios cuando estés fuera, cuando no estés en la congregación, mejor decir que sos hija de Dios. Vos tenés que predicar a Cristo. O sea, no tenés que decir, ay, el titulito, ¿no es cierto? Entonces, por causa de eso, Sarita sabía de quién era esposa, así que con ella, y después, bueno, a medida que me fui conociendo, traté de predicar a los otros que tenía cerca, y bueno, ¿y vos quién sos? Bueno, de última sí, no le iba a mentir. Bueno, sí, yo soy pastor en tal lado, porque tampoco uno tiene que mentir. Pero Dios nos llama a decir que somos creyentes. Dios nos llama a testificar hasta que Él nos venga a buscar. Miren que Cristo no negó y nosotros tenemos que imitarlo en esto. Es decir, sí, yo soy una hija de Dios. Jesús un día lavó mi corazón. Jesús está por venir. Yo estoy esperando su regreso. Y decirle: ¿vos querés esperar su regreso?
eso? Bueno, entregarle su corazón y ahí juntos, si Dios así lo permite, orar por esa persona. Que Dios abra nuestros labios, que Dios se lleve realmente toda timidez de nosotros, hermanos, que Dios se lleve toda la cobardía, realmente, y que Dios, como le vuelvo a decir, que abra nuestra boca. Nuestros corazones estén llenos de la palabra del Señor, estén llenos de sabiduría, y a Él le vamos a poder proclamar, porque su regreso creemos que es más breve de lo que quizá estemos pensando.